Bueno, hoy tengo el gusto de conocerla personalmente porque tuve la oportunidad de entrevistarla en un live que tenemos el último miércoles de cada mes con Locatel. Y me encantó y quise traer el tema y repetir también la vocera Elsie Centeno, médico cirujano, especialista en pediatría y puericultura, experta en microbiota, con 28 años de experiencia en servicio de salud público y privado. Buenos días y bienvenida, Elsie, qué gusto conversar con usted esta mañana. Hola, buenos días. Bueno, igual la invitación, de verdad, agradado por la invitación, por favor, por un tema que ya lo dije la primera vez que sí. estuvimos hablando, que me apasiona. Realmente me apasiona lo que es la microbiota, aunque hoy día vamos a hablar de probióticos, pero para hablar de probióticos tenemos que primero hablar de microbiota, porque la microbiota es un órgano que tenemos en nuestro cuerpo, es el último órgano descubierto. Y además es un órgano difuso, no es como el corazón que sabemos que lo tenemos aquí, pues, pero es un órgano que está en todo nuestro cuerpo y que está lleno de muchas bacterias que nos van a ayudar a nosotros para cuidarnos y protegernos de esas bacterias que nos quieren atacar del exterior, de donde vengan, y entonces para mantener nuestra salud. En ese sentido, vamos a explicar, porque el tema que vamos a tocar hoy es los probióticos y los prebióticos, ¿no? La diferencia, si hay diferencia entre ambos, pero como dices, hay que primero explicar qué significa la macrobiota y la microbiota, porque entiendo que también hay una diferencia con relación a eso, ¿no? Y cómo regula o funciona o incide en nuestra salud. Sí, bueno, como les comentaba, la microbiota es un órgano que nosotros tenemos difuso en todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque resulta que lo podemos encontrar, eso sí, el 90% está en el intestino. Por eso ustedes van a escuchar que todo el mundo habla de la microbiota intestinal, pero también está en los ojos, en la boca, en la piel, en la garganta, en los oídos. Es un órgano que tenemos nosotros para defendernos. En consecuencia, cuando nosotros tenemos este órgano que nos defiende de bacterias, porque él es un conjunto de bacterias el 90%, pero también tiene otro tipo de que no son bacterias, sino que son hongos, son arqueas, es decir, microorganismos que están aquí, nuestro ejército que tenemos en nuestro cuerpo para defendernos de enfermedades. Y por eso es que es la importancia de la microbiota, que tengamos una microbiota equilibrada para que esa microbiota, cuando sea atacada, nosotros nos defendamos. Y bueno, el universo es muy amplio. Cada día van a empezar a escuchar muchísimo más de la microbiota porque la necesitamos tener lo más equilibrada posible para que nosotros tengamos más salud. ¿Cuándo está en equilibrio? La microbiota debe estar en equilibrio. Vamos a hablar, digamos, el origen, porque suena así bonito para que lo escuchemos todo. El origen de nuestra microbiota comienza en nuestro vientre materno con nuestra madre. Depende de cómo se alimente mi mamá, depende inclusive de los antibióticos de mi mamá. Mi mamá va a tener una microbiota que mi mamá me la va a trasladar a mí en el vientre materno a través de las vías genitales de mi mamá, e inclusive ahorita se habla hasta de la placenta. Entonces ella me va a empezar a trasladar esas bacterias buenas. Pero después viene la parte más bonita y emocionante. Cuando yo nazco, resulta que todo, por eso la importancia de la lactancia materna, y aprovecho, Shirley, porque yo soy amante de la lactancia materna, decir que el día de ayer fue el último día de la semana de la lactancia materna. Sin embargo, para mí la lactancia materna es todo el año, porque eso le da vida a todo el mundo y es el mejor regalo que cada madre le puede hacer a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestro nacimiento, y cuando nacemos resulta que nuestra mamá, cuando nos empieza a dar leche materna, pues esa es la primera microbiota que nosotros, bueno, digamos la segunda, porque la primera ya hablé que es a través del vientre materno, que recibimos, porque hay como una especie de eje entre mi intestino y la mama. Y entonces a través de la leche materna me empieza mi mamá a dar bacterias para yo defenderme. Por eso también es importante que a un niño se le dé lactancia materna, preferiblemente exclusiva hasta los 6 meses y hasta los 2 años o más. Y esas son recomendaciones de la OMS y son unas buenas recomendaciones, porque ¿qué pasa? Mi mamá me está dando bacterias buenas para yo defenderme de enfermedades. Por allí comienza mi origen de mi microbiota. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo en mi crecimiento, se dice que nuestra microbiota se madura, digamos que se pone estable. Una microbiota estable es que tenga un equilibrio entre las bacterias
o sea, son múltiples. O sea, yo podría aquí hablar de firmicutes, bacteriodetas, que son nombres que no vale la pena decirle al público, sino simplemente son bacterias o hongos o fagos también se llaman algunos, que nos van a defender de enfermedad. Entonces, se dice que se equilibra más o menos a los 3 años. Ahora hay unos estudios que dicen que a los 5 años. Pero esa microbiota puede estar alterada con nuestra alimentación, porque también como yo me alimente, yo puedo alterar mi microbiota. Incluso la microbiota es algo tan interesante que resulta que la microbiota de una persona que vive en la ciudad es diferente a la microbiota de una persona que vive en área rural. ¿Por qué? Porque los alimentos de ellos son más naturales que los que nosotros consumimos. Mientras más alimentos refinados tú consumas, más alimentos, o sea, ultra refinados, más te puede alterar tu microbiota y alterar tus bacterias buenas. Ahora, ahí entra, cuando tenemos un desequilibrio en nuestra microbiota, entra el tema de los probióticos y prebióticos, ¿no? Hablemos de qué es un probiótico, para qué se utiliza y cuál es la diferencia entre un prebiótico. Exacto, excelente, me encanta esa pregunta porque, claro, tenemos que hablar de nuestra microbiota para decir los probióticos. En general, el concepto que se maneja desde el año 2003 es que el probiótico es un microorganismo vivo. Esa es la condición, yo siempre lo acoto, es un microorganismo vivo que introducimos de manera adecuada en nuestro cuerpo para que tenga un efecto beneficioso. ¿Cuál es el efecto beneficioso, digamos, mayor? Eso, estabilizar nuestra microbiota que puede estar alterada por todas estas situaciones que he hablado, por una mala alimentación, porque hemos recibido muchos antibióticos. Los antibióticos alteran la microbiota intestinal, las bacterias. Incluso me gustaría que también las personas supieran, esas personas que usan tratamientos crónicos, a veces esas personas usan muchos protectores gástricos, mal llamados protectores gástricos, pero realmente se llaman bombas y inhibidores de protones. El caso es, esos medicamentos pueden alterar, inclusive el uso prolongado puede alterar nuestra microbiota. Entonces, es importante nosotros mantener el equilibrio de esta microbiota. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen los probióticos. Los probióticos me ayudan a equilibrar la microbiota que está alterada. Por cierto, la microbiota cuando está alterada se llama disbiosis, digamos, para que ustedes sepan de términos. Y cuando obviamente está en equilibrio se llama eubiosis en términos médicos. Entonces ahí vienen los probióticos, que son esos microorganismos vivos que entran en nuestro cuerpo. Para que un probiótico sea un buen probiótico, tiene unas condiciones, unas características, eso es otro. No cualquier producto que esté en el mercado puede ser un buen probiótico, eso es importante. Porque los probióticos nosotros lo podemos consumir de manera, lo podemos comprar de manera libre. Pero usted también tiene que tener conocimiento de qué es un buen probiótico. Y cómo tomarlo también. Y cómo tomarlo, no es a discreción. Eso es muy importante. ¿Y cuál es una de las características? Primero, la cantidad. Vamos a hablar. Primero, lo que tiene el producto. Entonces, un medicamento que dice que es probiótico, pero no te dice qué probiótico es. Es decir, por ejemplo, no te dice que es Saccharomyces boulardii, o no te dice que es Bacillus clausii, o Lactobacillus acidophilus. No tiene nombre. Ya por allí, no lo compren, por favor. Aparte de eso, tiene que decir qué cantidad de probiótico tiene, porque si eso tiene menos de 1 billón de unidades formadores de colonias, que así es como se expresa la cantidad, entonces resulta que eso no es un buen probiótico. Primero, que esté avalado por estudios que para lo que lo están indicando, estén comprobados los estudios. Además que tenga, como dices tú, cómo se conserva el probiótico. Algunos hay que refrigerarlo, otros no. Y además que sean de laboratorios que sean de reconocida manufactura y que tengan registro sanitario. Porque con este boom de esto de los probióticos que nos mejora nuestra microbiota intestinal, entonces todo el mundo está hablando del tema, y gracias que tú lo trajiste a tu programa, porque es un tema novedoso, pero que ya tiene tiempo, pero que de verdad que ha hecho mucho en la salud de todos nosotros. Ahora, me ha dicho varios probióticos, ¿no? La gente quizás no sabe que un probiótico puede servir para algo en específico. La mayoría lo asocia cuando tienes algún desarreglo intestinal, toma
cualquier probiótico. La pregunta es cuál sirve para cada cosa. Incluso cuando se altera, por ejemplo, el pH, digamos, en la zona vaginal también entiendo que mandan probiótico. Entonces la pregunta es, bueno, ¿todos sirven para todo? O cada uno tiene una función en específico. Eso es algo muy importante. No es tan así. O sea, todos los probióticos no sirven para todos, porque de hecho lo comenté. Para que sea un buen probiótico tiene que estar avalado para un estudio. Entonces tú no vas a decir, bueno, este probiótico me sirve porque, por ejemplo, los probióticos se están utilizando en la piel para el acné, para la alopecia, se está utilizando incluso para la obesidad, la hipercolesterolemia, algo muy importante para las alteraciones a nivel mental como la ansiedad, la depresión. También se está utilizando, que es uno de sus mayores usos, por ejemplo, para el síndrome de colon irritable. Se está utilizando también hasta para ayudar en la erradicación del Helicobacter pylori, entre otras, incluso para infecciones urogenitales. Pero entonces cada uno, eso no es tan así de que yo compré esto y me va a quitar todo esto que yo puedo tener, incluso toda esa enfermedad, y me lo va a quitar el probiótico. No, eso hay que tenerlo con mucha precaución. Sí, de hecho no es un medicamento como tal, creo que es importante Sí, no es un medicamento, hasta ahora está catalogado como un suplemento dietario. Exactamente. Y se puede comprar de venta libre, pero eso sí, tienen que o sea, no es que todo sirve para todos. Claro, hay unos que ya se saben que son, por ejemplo, para usos muy comunes, por ejemplo, es como las diarreas agudas, tanto en niños o en adultos, incluso virales y bacterianas. También se puede usar para la diarrea del viajero, la diarrea por clostridio, la diarrea asociada al uso de antibióticos, porque los antibióticos pueden tener un beneficio, pero como alteran la microbiota, producen diarrea. Pero entonces hay que tener como una cierta precaución. Y para eso, ¿cuál es el probiótico que funciona mejor? ¿El Bacillus clausus? ¿En caso qué? De diarreas. En el caso de diarrea generalmente es para el Bacillus clausus. Pero, por ejemplo, en el caso de que no es bacteria, sino que es un hongo, que es el Saccharomyces boulardii, que les participo, muchísimos de nosotros podemos tener una cosa que se llama candidiasis intestinal. ¿Por qué? Les digo por qué, porque muchos de nosotros tenemos a veces, me comí algo, me cae mal, tengo distensión, tengo flatulencia. Puede ser que usted tenga una candidiasis intestinal, porque la cándida, ojo, es un hongo que tenemos todo. Se llama saprófito en la parte médica, pero realmente saprófito quiere decir que vive conmigo, pero cuando él se altera también puede hacer daño. Entonces, esa candidiasis me puede hacer todos esos síntomas. A veces tengo episodios de estreñimiento, como a veces tengo episodios de evacuaciones líquidas. ¿Qué pasa? En estos casos, por ejemplo, ese hongo Saccharomyces boulardii ayuda muchísimo cuando hay cándida, porque él compite con ella, porque esa es también otra de las maravillas de los probióticos para restaurar. Ellos tienen efectos en el sistema inmune, tienen efectos metabólicos, tienen efectos hasta como para permeabilizar la pared intestinal, para que no haya tóxicos que incluso pueden llegar al cerebro. Por eso incluso hasta hay su uso en pacientes con trastorno del espectro autista. Eso también se ha comprobado. Y aparte de eso tienes competencia con bacterias que estén haciendo algo malo. Entonces, por ejemplo, este Saccharomyces trabaja para atacar más rápido a la cándida. Y claro, luego dejarla en un equilibrio porque yo a ella la necesito. La idea es tener un equilibrio y eso lo hacen los probióticos. Tú me comentaste de prebióticos y resulta que el prebiótico es un aliado del probiótico. O sea, sí es diferente, hay diferencia entre el prebiótico y el probiótico. Sí, hay una diferencia entre prebiótico y probiótico. Prebiótico, ya le dije, son los microorganismos, las bacterias buenas que se van a introducir a mi cuerpo y van a hacer un efecto beneficioso. El prebiótico va a ser unas fibras no solubles, o sea, que no se van a digerir, no digeribles, que vamos a asociarle al probiótico para que el probiótico tenga mejor efecto.
Yo te comentaba cuando hicimos un live, y a mí me el gusta live hacer de Locatel y Pharmetic Labs, por cierto, sí. A mí me encanta ese símil. Es algo así como que mi intestino, que es donde está mi mayor microbiota, yo coloco allí una semilla, que en este caso sería el probiótico. Pero resulta que yo le coloco abono y eso sería el prebiótico. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dos en conjunto hacen esa semilla. Potencian el efecto, sí. Otra cosa importante, cuando tú tienes a los dos juntos en un medicamento, eso se llama simbiótico. Es decir, los dos están juntos. Si solo tienes probiótico y prebiótico, bueno, cada uno tiene su nombre. Por eso que también, cuando ustedes vayan a comprar probióticos, mi recomendación también es que si tienen los dos es mucho mejor, porque se potencia el efecto. Y además si tiene asociado algunos oligoelementos que están comprobados, que ayudan a modular nuestro sistema inmune, que ahí es donde trabajan los probióticos y probióticos para establecer nuestra flora intestinal, pues nuestra microbiota y mejorar nuestra salud, muchísimo mejor, porque eso son coayudantes. Entonces es algo que también tú tienes que ver a la hora de ir a comprar un probiótico. Yo tengo que ir finalizando, pero ¿quiénes no pueden consumir probiótico? Bueno, eso es importante. Si hay contraindicaciones de los probióticos, no son absolutas, es decir, no 100%. Las personas que en general están inmunosuprimidas. Inmunosuprimida es que usted tiene su defensa su sistema de defensa bajo. Entonces, por ejemplo, un paciente con HIV no debería, pero resulta que pudiera ser, dependiendo de su estudio, de cómo tenga sus niveles de linfocitos y todo eso. Incluso, por ejemplo, pacientes con cáncer, tú dices, bueno, son inmunosuprimidos, pero resulta que se está estudiando que a veces las personas están desarrollando cáncer por una alteración de algunos de esos componentes de la microbiota y entonces más bien hasta se están usando. Pero ya en este caso tendría que ser indicado por su médico. Además también, por ejemplo, un paciente que está en una terapia intensiva, un paciente que tiene un desequilibrio de todo lo que es los hidroelectrolitos, por eso, porque está en terapia, no debería recibir eso porque se considera inmunosuprimido. Hay gente que lo toma de forma permanente, eso es inocuo. Mira, generalmente eso es algo que se ha ido trasladando, pero no es tan así. Una de las ventajas, incluso cuando se habla de los probióticos, es eso, que tú no tienes por qué tomar un tratamiento crónico como para la atención. Por eso es que incluso usted está hablando para hipercolesterolemia. Entonces, de por vida yo no tengo que tomar digamos que el que me va a bajar el colesterol, el medicamento que eso tú lo puedes por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Y por supuesto, después tratar de hacer una alimentación adecuada, que también, por cierto, te dice el comentario, una alimentación que no sea inflamatoria. ¿Qué es una alimentación inflamatoria? Algo así tan básico como que disminuir azúcares, disminuir harina, disminuir incluso la sal y comer lo más sano posible. Los productos, las frutas, no colocarle azúcar y comer lo más sano posible. Hacer ejercicio, inclusive allí la meditación, tu estilo de vida, todo eso también te va a ayudar a que tú luego tengas esa microbiota en el mayor equilibrio posible. Y una cosa bien bonita, también tener contacto con la naturaleza, porque la naturaleza tiene muchas cosas que brindarnos. Y una de las cosas que tienes que brindarnos, que ahí también hay bacterias buenas. Hay bacterias buenas que nos pueden ayudar para mantener nuestro equilibrio. Bueno, yo tengo que despedirla, Elsie. Qué gusto haberla conocido. Como les dije, en este live maravilloso que tuve la oportunidad de hacer con Locatel y Pharmetic Labs, que por cierto también Pharmetic, que es cliente de nuestro programa, tiene unos probióticos que son maravillosos. También lo pueden conseguir y hay otras marcas también que pueden conseguir. Hay disponibles muchas marcas en el mercado, pero creo que es importante, siempre cierro con esto, ¿no? Aquí la doctora Elsie nos ha dado las recomendaciones para qué sirve algunos probióticos según la patología que se tenga, pero lo más importante es que usted consulte al médico. Sí.
El médico solo que podrá decirle cuál probiótico usted necesita y por cuánto tiempo usted lo puede tomar. Así que eso, aunque no es un medicamento, sino es un suplemento dietario, y si usted lo puede conseguir de venta libre, no se automedique, vaya al médico, consulte, y estoy segura que va a tener un mejor desempeño en lo que usted tenga si usted consulta y lo receta a alguien que es experto. Gracias, doctora. ¿Dónde la pueden conseguir? Bueno, en Instagram estoy como @doctora Elsie Centeno, y igual en el Facebook también estoy @doctora Elsie Centeno, y bueno, cualquier cosa se comunican a través de allí y yo con gusto los atenderé y da toda la información. Y les daré la información. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Muchísimas gracias al gran equipo que Gracias, Elsie. Vamos a hacer una pausa, 8:39, viene nuestro ciclo de salsa, ya volvemos. Shirley Radio presenta Sonidos que te